Bien, vamos a dar comienzo a la segunda sesión. Good afternoon, and for those of you who are with us this morning, I thank you for staying with us for this next presentation. And for those of you who missed this morning, I'm sorry, but I understand that it has been videotaped. Para aquellos que estuvieron con nosotros previamente, pues habrá continuidad, y para los que no pudieron estar en la sesión anterior, la ventaja es que fue grabada en video y pueden verla y accesarla a través de la página del Instituto. Yesterday, I see so many faces here that were with us yesterday. As you know, in the afternoon, I presented the interpretation of the White Shaman mural using Huichol ethnography. Veo algunas caras conocidas que estuvieron en la sesión de ayer en la ENA, y para los que no estuvieron les digo que lo que hice fue utilizar elementos de la etnografía de los huicholes para interpretar uno de los paneles, que en este caso es el que se le llamó el chamán blanco. And this afternoon we will examine the panel again using Nawa mythology. Y el día de hoy se va a hacer este análisis de ese mismo panel utilizando la perspectiva de las narrativas míticas nahuas. I was sharing with Julio on the way here today that this is very difficult to present so many years of work and even just a 2-hour period. Lo que ella comentaba en el camino acá, me comentaba, es que es muy difícil presentar en tan poco tiempo un trabajo de investigación que ha llevado años, con el detalle que sería necesario para encontrar la argumentación suficiente. Y entonces la respuesta que encontramos es que va a ser sumamente sintético, pero el libro pues está en proceso de publicación y ahí está toda la argumentación detallada, de modo que no parezca pues arbitrario alguno de los argumentos. So this afternoon I recognized that I needed to just select certain motifs that I would discuss as opposed to doing an analysis of the entire mural. Y entonces por estas razones y también por motivos de tiempo, lo que va a hacer Carolyn es analizar algunos de los motivos y no todo el conjunto del panel como debería hacerse, sino tratar de hacer una síntesis y ver cómo estos motivos coinciden con estas narrativas que ella propone. It feels a bit like cutting one of my fingers off, though, because everything is woven together into such a strong story, so it's difficult to just leave anything out. Que ella siente como si le cortaran un dedo a la hora de tener que omitir algunas cosas, porque las siente que son tan indispensables para la explicación, pero pues que ni modo, esta es la situación en la que estamos y así va a tener que ser. Okay. The White Shaman mural is a Pecos River style mural that dates to approximately 2,000 years ago. There are 4 radiocarbon dates for this mural. Este mural, llamado del chamán blanco, está fechado aproximadamente 2000 años antes del presente y se tienen 4 fechas de la Four. The site was named back in 1980, no one's really for sure when, for this particular figure, the white anthropomorphic figure. Este mural se le dio ese nombre a partir de la figura blanca que tenemos ahí en la imagen, alrededor de los años 80, no sabemos exactamente cuándo, y es en función de esta que se le designó el nombre. But doing such, naming it for this one figure, is discounting the context that this figure appears in and all of the other imagery. Ella lo que señala es que llamar a este mural así es dejar de lado el contexto en el que está, y ella no coincide con que este sería el nombre adecuado para ese mural.
So you'll learn today that this mural is far more than a story about a white shaman. Y entonces el día de hoy vamos a ver que la historia o el contenido que está en este mural va mucho más allá de la mera historia de un chamán blanco. It's located, as you have in Lower Pecos, and it's located directly at the confluence of the Pecos River with the Rio Bravo. Está situado en la región que ya hemos caracterizado en Lower Pecos y en particular en la confluencia donde desemboca el río Pecos en el río Bravo. This photograph gives you an idea of its placement. It's a shelter high on the cliff wall. Esta fotografía nos da una idea de dónde está situado el abrigo rocoso y su altura o el nivel de altura que tiene en relación con el río. The shelter itself faces southwest. Y el mural en sí mismo mira hacia el suroeste. It's about 20 meters in length. Mide 20 metros de ancho. And you can see here our team working, doing the LiDAR mapping. Y pueden ver la escala porque está gente del equipo haciendo el estudio con un LiDAR. This is a map of the site, and it details the location of the murals. Este es un mapa del sitio con la ubicación exacta de las pinturas. While the site itself faces southwest, the mural faces due west. Mientras que el sitio en sí mismo está orientado hacia el suroeste, el mural en particular está orientado hacia el este. Oeste, perdón. And as Pecos River style murals go, it's actually considered small. It's only 8 meters in length and 4 meters in height. Para la escala normal de lo que son los murales del estilo Pecos, este sería considerado uno pequeño que solo mide 8 metros de largo por 4 de alto. The view from inside the shelter at sunset is breathtaking. La vista desde dentro del abrigo al atardecer es impresionante. You can see in this slide the moon and Venus. En esta foto podemos observar a la luna y a Venus. And on the other side of the bridge, y del otro lado del puente, this is what you see. esto es lo que podemos ver. And at night it becomes an amphitheater. En la noche se convierte en un anfiteatro. This is a photograph taken on the fall equinox, and that's the Milky Way. Esta es una foto que se tomó en el equinoccio de otoño y es la Vía Láctea. I've been working at this site since 1989. He estado trabajando en este sitio desde 1989. And actually, when I first started working there, I was an artist. I was not an archaeologist. Cuando empecé a trabajar en él, de hecho yo era un artista, una pintora y no un arqueólogo. And what I recognized, I was working at that time as a professional muralist. Y en ese tiempo vivía, mi trabajo era ser una muralista, una pintora de murales. And when I went to this site, as many of the sites in the Lower Pecos, I recognized it as a composition, not a random collection of images. Y lo que yo observé, tanto en este caso como en el de otro caso de otros abrigos de Lower Pecos, es que había una composición estructurada y no simplemente figuras agregadas arbitrariamente una después de la otra. And when I started reading everything I could about the art, the prevailing thought was that these murals were just a random collection of images painted over hundreds or thousands of years. That's what the literature said. Sin embargo, la literatura prevaleciente en ese momento sostenía que estas eran pinturas que habían sido elaboradas durante un periodo muy largo y que se le habían ido agregando en distintos momentos figuras. So I decided that I needed to go back to school and get my PhD in archaeology so that I could learn to speak the language of archaeologists, learn from them, and hopefully them learn from me about these murals. Y entonces fue cuando se dio cuenta que tenía que ir a hacer su doctorado en arqueología,
aprender el lenguaje de los arqueólogos, o sea, igual que lo que me pasó a mí, y entonces para poder hacer el estudio de estos murales y de poner a prueba sus hipótesis. And this is just as an aside. When I started reading some of the work done by an artist called Forrest Kirkland about the rock art, he said back in 1930 that these murals are compositions, but no one had cited him since. Que había leído un autor que escribió en los años 30, que era el único que afirmaba que estas eran composiciones, pero nadie había tomado en cuenta su punto de vista ni nadie lo había citado nunca. Forrest Kirkland. He reproduced the murals for 7 years. He worked in the Lower Pecos painting these murals. Y él trabajó durante 7 años reproduciendo los murales de Lower Pecos. So I went back to school and I received my PhD, and my dissertation was published in 2003. Entonces estudié el doctorado en arqueología y elaboré mi tesis y publiqué mi disertación final de tesis en 2003. In the book, one of the sites that I discussed and analyzed was the White Shaman mural we'll talk about today. Uno de los murales que analizó en la tesis es este que va a presentar aquí el análisis. And in that analysis, I identified what I considered to be a narrative or a pictorial description of the ritual conducted by the Huichol Indians today to hunt the peyote cactus. Y entonces lo que descubrió en este caso es que sí se trataba de una composición, y una composición que describía el proceso ritual que hasta el día de hoy los huicholes llevan a cabo. Some of the arguments that I received against this was, first, there is no way that you can prove that this is a single composition, and number two, you cannot use ethnography to interpret rock art that is thousands of years old. Okay. Los dos argumentos que recibió en contra es que no hay manera de que pruebes de que se trata de una composición unitaria, y dos, de que no es adecuado, no es correcto o es imposible utilizar la etnografía para analizar un mural que fue producido por un grupo que desapareció hace miles de años. So I tried to explain to people how I knew that this was a single composition using artistic terms that we use in art, but for someone who's not an artist, they just look at you and go, yeah, right, whatever. Y entonces trató de explicarles a las personas, utilizando conceptos derivados de la historia del arte, de que se trataba de una composición unitaria, pero esto no funcionó, y les decían, sí, claro, cómo no. So I knew I had to find a way to demonstrate this scientifically. The other question or concern that people had about myth, it was actually written about the Lower Pecos art that the meaning of the art died when the culture came to an end. Entonces fue cuando quiso demostrar científicamente y de manera sistemática que esta era una composición. I'm sorry, I went too fast. And the other was that it was written that the meaning of the art was lost when the culture came to an end. Y que también decían que el significado del mural se perdió cuando desapareció el grupo que lo produjo. I hope all of you recognize that there's a problem with that statement. Just because the artist has died does not mean that the myths and histories that informed the art died with the artist. Yo espero que ustedes estén de acuerdo en que esto no es correcto y que no necesariamente cuando el artista que pintó el mural murió se acabaron las narrativas míticas en las que estaba basada este mural o la construcción narrativa de este mural. So, now it was time to solve the conundrum or the problem of demonstrating that it was a composition. Y entonces lo que seguía era hacer la demostración científica de que esta efectivamente era una composición unitaria.
So 10 years later, I met my new best friend, the Dynalite Digital Microscope. Y entonces 10 años después me encontré con mi mejor amigo de por vida, que es precisamente el Dynalite, el microscopio digital Dynalite. For those of you who were here this morning, you saw how we use this to actually identify the order in which the paint was applied. Y aquellos de ustedes que estuvieron presentes en la plática de la mañana o en la de ayer de la mañana sabrán que cómo se utiliza esta herramienta para establecer esta estratigrafía y el proceso de elaboración del propio mural. So I used the Wacom Cintiq Interactive Pen Display to produce the illustration of the mural layer by layer in the same order in which the artists had produced it. Y entonces lo que, como se mostró en la plática de la mañana, se utilizó una pantalla digital para, a partir de la fotografía de alta definición, crear una pintura detallada del proceso de elaboración de la pintura paso a paso. I had produced the rendering of the White Shaman mural for my first book, but at that time we didn't have the technology to do it the way where you could reproduce it layer by layer. En su disertación de tesis había tratado de reproducir este proceso de elaboración del mural, pero todavía no contaban con la tecnología para establecer con precisión la estratigrafía y el proceso de pintado del mural con el que ahora ya cuentan. So the rendering that you see here, the illustration you see here, is a product of 225 layers in Adobe Photoshop. Lo que ahora tienen frente a ustedes es una ilustración elaborada a partir de 225 capas de pintura integradas por un sistema Photoshop. And as we discussed this morning, I needed a way to manage that data, to diagram that data so that I could better understand the relationships between colors and among figures. Y como se señaló en la mañana, se tuvo que diseñar todo un sistema muy sofisticado para poder reconstruir la estratigrafía y saber la posición de los colores capa por capa, y eso es lo que se ha realizado recientemente. So each layer in the Adobe Photoshop illustration became one of the units of stratification. So I have 225 units of stratification. Entonces cada color aplicado se integró en este sistema de capas estratigráficas y entró dentro del sistema de la base de datos que se tiene acerca del mural. I then analyzed that data to better understand what the relationships were. Y entonces analizó esta información para saber precisamente cuáles serían los resultados de este proceso. And what I discovered was, in this mural, there was a rule that governed the order in which the paint was applied. Y lo que descubrió es que había una regla sumamente precisa del proceso en el cual se elaboró el mural. I found that throughout the entire mural, black is always first, then red, then yellow, then white. The artists never placed black on top of red, or red on top of yellow, or black on top of white. It was always in this order of black first, followed by red, then yellow, then white. Que efectivamente, gracias a su mejor amigo, descubrió que en todos los casos el proceso era idéntico y había un patrón procesual en el cual siempre la capa de negro aparecía, era la primera, encima de esta se colocaba el rojo, después venía el amarillo y ya hacia el final el blanco, y este era digamos un proceder canónico de este estilo específico. I was shocked. Me quedé choqueada, muy impresionada de esto. And I was glad I had other people with me that were at the time seeing and finding the same thing, so that it was just not me recognizing this pattern. Y estaba muy contenta de que había otra gente junto con ella que fueran testigos de este descubrimiento y que no fuera solamente ella el que lo estaba haciendo solita. So when they painted the mural, it would have looked something like this. This is, of course, what it looks like today, but when they would have arrived to the site,
they would have had a blank slate. Entonces, cuando fue pintado este mural, lo que la gente descubrió que había ahí antes de pintarlo es este muro vacío, sin nada, y sobre pues se fue agregando. So, when they painted it, it would have been applied in an order somewhat like this. Y cuando lo pintaron, lo más probable es que haya sido pintado en este orden que vamos a ver en la simulación. This confirmed that it was indeed a single composition. Esto confirmaba que en realidad se trataba de una sola composición. The way that it was produced, layer by layer, with the black, the red, the yellow, and the white, resulted in figures being interwoven, interlaced together. El resultado de seguir este procedimiento de colocar los colores en el orden ya señalado demostraba que las figuras estaban íntimamente asociadas entre ellas y entonces estaban articuladas y constituían un conjunto. So it works that two figures may be woven together, then that figure is woven to another, to another, to another, until everything is connected. De manera que una figura está unida a otra y esta a su vez a otra y otra más, y así todas las figuras están interconectadas entre sí. I determined then that nothing in this panel is random or arbitrary. Lo que me llevó a la conclusión de que nada en este panel es casual o arbitrario, sino que todo conlleva significado. See, it's not even the order in which the paint was applied to the wall. Ni siquiera el orden en el que la pintura se aplicó sobre el muro es casual. This morning we talked about, or earlier today, we talked about the process that we use to go about capturing the data to be able to start identifying patterns. Esta mañana hablé de la manera en la cual recabamos la información de modo que podamos accesarla y tener una serie de categorías perfectamente bien definidas para clasificar a las figuras. And sadly, there's never enough time to give this all the attention that it requires. Tristemente no siempre existe el tiempo suficiente para poner atención a todos esos aspectos que son importantes. Because the way that I arrived at the interpretation that you will be hearing today was the identification of patterns in the art that were found across or throughout the region. Y lo que vamos a ver es que las conclusiones que llegué es que existen patrones que no solo se encuentran en este mural, sino a lo largo de distintos murales que existen en esta región. I published on these earlier in my first book. Y estas ideas están ya publicadas en mi libro anterior de 2003. The incredible thing is that at the White Shaman site, patterns that I had identified at numerous sites came together and were actually joined together at this one site. Lo interesante de este mural es que patrones que había encontrado en otros murales aquí se integraban perfectamente y en este caso particular encajaban muy bien. It's like finding pieces of a puzzle and placing them together. Es como encontrar los pedazos de un rompecabezas y ponerlos juntos. So it's very exciting. Es muy emocionante. This is a quote that I think is something that I have used as my mantra. I think it's very important that we all understand it, and I'll just ask Julio to read it rather than me. Aquí tenemos una cita que ella dice que la utiliza como su mantra, y entonces me pide que la traduzca, la voy a traducir. Al reconocer los atributos, reconocemos los personajes y las historias, y así nos ayudamos a descifrar los códigos de muchas de las pinturas mitológicas y religiosas. Los
el atributo no está ahí porque es algo casual, es parte de la escena y porque ha sido deliberadamente incluido ahí para indicar significado más allá de su mera presencia física. With that kind of a thinking, if we think of it this way, then we need to recognize that every attribute that we see carries meaning and everything must be captured. All of that information must be captured. Si pensamos de esta manera, nos damos cuenta que cada atributo tiene un significado y entonces que es fundamental en el momento del registro captar todos estos detalles porque están fuertemente cargados de significado. With the data that we've collected, we have hundreds of thousands of pieces of attribute data. Con la información que hemos recabado encontramos que hay cientos de miles de pedazos de atributos. And the analysis of this data has revealed the patterns. Y el análisis de esta información nos ha mostrado que existen patrones bien definidos. The patterns in the art parallel the myths and iconographies of the Uto-Aztec and speaking peoples. Y entonces la hipótesis principal que va a plantear, que guía todas sus interpretaciones, es que estos patrones que se encuentran en las pinturas son equivalentes a los patrones míticos que son propios de las iconografías de los grupos que hablan lenguas uto-aztecas. And I think it's important that you understand that when I first found the patterns, I went to many different ethnographies and ethnohistories about a lot of different groups of people, both in the United States and in Mexico. Es lógico que al principio tuve que buscar en una gran multiplicidad de tradiciones míticas de grupos yuto-aztecas, tanto de México como de Estados Unidos. Todos sabemos que se distribuyen estos grupos lingüísticos en el noroeste de México, el sureste de los Estados Unidos y hasta el occidente de México. Not all of these provided any help in formulating hypotheses about what the pattern represented. No todos estos casos proporcionaron información que pudiera ser utilizada para la interpretación del mural o de los murales. However, what I found was a strong parallel with all of the Uto-Aztec mythologies. Lo que sí pude encontrar es que había un fuerte paralelismo con todas las tradiciones míticas de los grupos uto-aztecas. And primarily with the Huichol and with the Nahua. Principalmente con los huicholes y con los grupos nahuas. And yesterday, as you know, I presented on the Huichol, and today I'll be presenting on the Nahua. El día de ayer se presentó los paralelismos con las tradiciones míticas de los huicholes. Ahí en la foto pueden ver que un maracame visitó el mural. Y el día de hoy se va a presentar los paralelismos que se plantean con las tradiciones mitológicas nahuas. And regardless of which group you're using, I think this is an important quote from Lopez Austin. One can never expect to find a total congruence, an unchanged tradition. One looks for clues. Finding the keys to indigenous thought allows the necessary hypotheses to be formulated. Y aquí cita Alfredo López Austin que uno nunca debe de esperar de encontrar una congruencia total y sin modificar de una tradición. Lo que uno busca son claves y encontrar esas llaves que nos permiten introducirnos en el pensamiento indígena es lo que nos permite elaborar hipótesis. So I use these patterns that I find in the art and in the ethnography to formulate the hypotheses. Y entonces lo que hice fue confrontar los patrones que descubrí en las pinturas con los patrones que descubrí en las tradiciones míticas. And as discussed yesterday, one of the hypotheses that I presented is the idea that the White Shaman mural is a representation of the pictorial narrative of the birth of the sun. Y como expliqué el día de ayer, una de las hipótesis es que existe un paralelismo entre este mural y las tradiciones rituales y míticas de los huicholes sobre el nacimiento del sol.
Now, if this is true, now it comes time in a sense to test that hypothesis. Yesterday I presented on the Huichol. If this is true, it should also be understood or readable using mythologies of the Nahua. Y entonces, como mostró ayer, si es posible establecer este paralelismo en una tradición yuto-azteca, también será posible mostrarlo utilizando las tradiciones nahuas. En la medida, creo que sí hace falta mencionarlo, que se está pensando que hay un núcleo duro en esta relación entre todas las tradiciones que tienen una rama común, yuto-azteca o nahua. Voy a leer una cita. Es posible que ambos, en México Central, los mitos del México Central y aquellos de los huicholes se deriven, en último caso, de una raíz común cuyos elementos básicos de la historia del nacimiento del sol, tal como fueron recogidos en el siglo XVI en México Central y más recientemente entre los huicholes. Ya hemos presentado en un substrato más viejo, yuto-azteca y ancestral, tanto a los aztecas, nahuas y sus primos lingüísticos. So if this is true, then, as I said, we should be able to fit the Pecos River style into that basic structure of that broader continuum. Entonces, si esto es cierto, lo que nos permite es situar esta tradición del río Pecos dentro de este conjunto de tradiciones míticas yuto-aztecas y nahuas. I thought about how to proceed with this, and I realized this is very different giving a presentation in Mexico as opposed to the United States in terms of what I present. Siempre se imaginó cómo tenía que hacerlo, porque es muy diferente hacer una presentación de este tipo en Estados Unidos que hacerla aquí en México. Entonces, esto le hizo como una decisión. Your understanding and knowledge of the mythology of the Nahua and so forth is so far beyond what most of the audiences I present to. El conocimiento que ustedes tienen de estas tradiciones nahuas es mucho mayor y más detallado del que normalmente tienen las audiencias a las que ella presenta estas hipótesis. In the United States we say it's like preaching to the choir. Es como predicar al coro. So one of the reasons that I'm here is that I want to learn from you. Una de las razones por las cuales estoy aquí es que quiero aprender de ustedes. I'm not a Mesoamericanist. No soy un especialista en Mesoamérica. I've read a lot. He leído mucho. But you know so much more. Pero ustedes saben mucho más que yo. And I'm hoping that by presenting this information, you will become engaged and maybe we can collaborate and learn more. Y al presentárselo a ustedes, espero que ustedes se involucren en esto y podamos juntos construir algo común. The patterns that I've found are undeniable. Los patrones que encontré son innegables. And they demand explanation. Y exigen una explicación. So I'm not going to tell you the myth of the birth of the sun for the Nahua. I think most everyone here knows. I will read just a very short section to provide an introduction into the interpretation. No les voy a leer todo el mito del origen del sol náhuatl porque ya todos ustedes lo conocen, sino voy a seleccionar algunos fragmentos que me sirven para argumentar y explicar mi punto de vista. And for those of you that were with me yesterday, you'll note some very strong similarities, as other researchers have, with the Huichol and the Nahua in their solar myth. Para aquellos de ustedes que me acompañaron el día de ayer se van a dar cuenta que existen grandes similitudes entre estos dos planteamientos.
In the Nahua myth of the fifth sun, the ancestral deities gathered around the divine fire hearth to plan the creation of the fifth sun. En el mito náhuatl de origen del sol, los dioses, los ancestros se reunieron para dar lugar a su nacimiento. They knew the birth of the sun required a sacrifice, but none were willing to throw themselves into the fire. Sabían que el nacimiento del sol necesitaba de un sacrificio, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a lanzarse al fuego para llevar a cabo este sacrificio. The brave but disfigured Venusian deity Nanawatson stepped forward and leapt into the flames. El valiente pero desfigurado Nanawatsin fue el que se presentó y estuvo dispuesto a llevar a cabo esto. He was transformed into the sun. Y así se transformó en el sol. But the sun would not move until all the stellar gods were sacrificed. Pero el sol no se movería hasta que todos los dioses fueran sacrificados. This mythic event was reenacted during the New Fire ceremony. Este evento mítico era revivido cada 52 años en la ceremonia del fuego nuevo. 4 fire priests impersonating the gods held down a sacrificial victim while a 5th priest ripped out the victim's heart. 4 sacerdotes detenían a la víctima mientras un 5º sacerdote realizaba el sacrificio humano, which was thrown into the fire. Y el cual era arrojado al fuego. Each of the 4 priests represented one of the cardinal directions. Cada uno de los sacerdotes representaba una de las direcciones, de rumos del universo. But they were also living impersonators of the gods who participated in the birth of the Pero al sun. mismo tiempo eran personificadores vivientes de cada uno de los dioses que participaron en el mito original. And just as with the Huichol, the Nahua also had a Quincunx universe. Y al igual que los huicholes, los nahuas también tenían el quincunce como un símbolo de la estructura del cosmos. The Earth's surface was divided into 4 quadrants, each associated with a specific deity. Que el cual estaba dividido en 4 cuadrantes, cada uno asociado con una deidad. And as with the Huichol, the 5th cardinal point is associated with the god of fire. Y es en el caso de los huicholes que el 5º dios está asociado al dios del fuego. In the case of the Nahua, Xutecuhtli. En el caso del náhuatl, como sabemos, es Xutecuhtli. These 4 deities represent the 4 directions, in a sense, are quadruplicates of that very person, the fire god. Y cada uno de ellos representa las 4 direcciones y al mismo tiempo son representaciones del dios igneo. And as with the Huichol, these deities represent fiery sky bearers who prevent the heavens from falling upon the earth. Y al mismo tiempo cada uno de ellos representa los sostenes del cielo que portan fuego y permiten que el cielo esté ahí. So we'll look now at the different figures in the mural. Y ahora vamos a pasar a ver las distintas figuras del mural. We have 5 black figures, anthropomorphic figures with red heads. Tenemos 5 figuras antropomorfas negras con cabezas rojas. Each of them is holding a black object or 2 black objects with red tips. Cada uno de ellos porta 2 objetos negros también con puntas rojas. These figures share attributes with the fire priests. Estos 5 elementos comparten, estas 5 figuras comparten elementos con los 5 sacerdotes. In the codices, the fire priests are portrayed painted in black. En los códices, los 5 sacerdotes han sido pintados en el color negro as an indication of penance. como indicación de que están penando. They carry the torches from the place that the new fire is drilled to the shrine of the sun. Cargan las antorchas hacia el templo donde se va a realizar la ceremonia del nuevo sol.
And as we discussed yesterday with the Huichol, it's also with the Nahua, that they represent themselves torches or fiery sky bearers that uphold the sky. Y como discutimos el día de ayer con el caso de los Huicholes, representan portadores ígneos que sostienen el cielo. So the fire priests that carried the fire from the place where the fire is drilled to the shrine of the sun are living impersonators of the deities associated with the dawn of time. Y entonces de esa manera lo que simbolizan es personificaciones de las deidades del mito de origen en el amanecer de los tiempos. Each of them sharing the essence of the fire god. Cada uno de ellos compartiendo la esencia del dios solar, o más bien del dios ígneo. And you'll remember yesterday in the Huichol, each one of the pilgrims that make the pilgrimage take on the identity of one of the original ancestral deities that made the pilgrimage to bring about the birth of the sun. Y como recordamos de la exposición del día de ayer, en el caso de los Huicholes, cada uno de estos portadores del fuego representa a los antepasados que participaron en el mito de origen del nacimiento del sol. And they carried the fire to give birth to the sun. Y eran los portadores del fuego que dio origen al sol. This is a photograph of another site beyond the White Shaman site that has the same general motif of the black, the anthropomorph that has the red head holding the objects with the red tips. Esta es una figura que está en otro mural, pero que coincide en el sentido de que es un portador de estas del fuego. The other figure that's associated with it has torches along its extended arms with a head that's painted as like fiery flames. Y está asociada directamente con otra figura que en sus brazos está cargando palos con fuego y que su misma cabeza tiene la forma del fuego. And in the sculptures of Shutikutli, the has upon his head the fire brazier. Y en las representaciones que tenemos de Shutikutli vemos que siempre en la cabeza está cargando la vasija que contiene las brasas. And many of the examples portray him with his hands in a position for the torches to be placed. Y muchas de las representaciones que tenemos aparecen los brazos, en muchos de los ejemplos que tenemos aparecen los brazos en una posición para portar precisamente las antorchas. And the color symbolism is very strong, with the red being the color for fire. Y el simbolismo del color es muy importante, pues el rojo simboliza el fuego. So we return to the White Shaman mural. Si regresamos al mural del chamán blanco, and we have the 5 anthropomorphic figures that are carrying the torches. Y tenemos las 5 figuras que cargan las antorchas. That are like the fiery priests. They themselves, their bodies mimic the torches that they hold. Sus propios cuerpos también simbolizan las antorchas que van portando. A white line extends the entire length of the panel. Una línea blanca se extiende a lo largo de todo el panel. And I see that I made a mistake. On my animation, the white line should be over the top of them. Me doy cuenta que cometí un error en esta animación, pero la línea blanca debería ir encima de ellos. Sorry about that. Okay, so these 5 figures are all bound together by the white cord. Como podemos ver, las 5 figuras están unidas por este cordón blanco. From the information that I've read, they've indicated that the causeway between the Hill of the Stark, where the new fire is drilled, and the shrine at the top of the sun, the shrine of the sun atop the Templo Mayor, serves as a metaphorical umbilical cord. Que se ha informado acerca de que el camino que existe entre el Cerro de la Estrella y el Templo del Sol
la parte superior del templo mayor es una metáfora del cordón umbilical. With the sacrifices flowing through that cord to the shrine of the sun. Con los sacrificios fluyendo de un lado a otro a través del cordón. I've also read about the discussion of a cord of men or a rope of people that bind the people together by this umbilical cord. Y también ha leído acerca de cómo están atados o unidos estas figuras o expresiones míticas por un cordón. Connecting them through kinship to a common ancestor. Comunicándolos a través de una unión de parentesco entre sí. It communicated a blood link between the parent and the child, but also independent relationship between people and ancestral deities. Comunica no solo es un cordón que hace un lazo de unión entre vínculos sanguíneos, sino también entre las distintas partes del grupo. These white cords or white ropes are also referred to as sinuous sky ropes or threads, white cotton cords that link heaven and earth, mortal and divine, past and present throughout Mesoamerica. También son referidas como cuerdas sinuosas del cielo, hilos, algodón blanco que unen el cielo y la tierra, lo mortal y lo divino, el pasado y el presente a través de Mesoamérica. They represent the ecliptic, a celestial floral pathway. Representan la eclíptica, un camino floral celestial. It's a path that's traveled by the sun, the gods, and the ancestors. Es un camino que sigue el sol, los dioses y los ancestros. This is very much like the Huichol concept of Kawi's path that we talked about yesterday. Eso es muy similar al concepto huichol del camino Kawi, al que referimos, de los huicholes al que nos referimos allá adelante. Again, we have at the end of the cord the motif that I talked about yesterday being the representation of Dawn Mountain, or the hill in the east that you see here. Y lo que tenemos, tal como lo planteé igual el día de ayer, al final de la cuerda es la representación del cerro del amanecer. And if you'll remember, it's sandwiched between the black line and the white line. Y si recuerdan, está en medio de las figuras y de la línea blanca. This is very similar to the concept of the pyramid or the sacred mountain that you find throughout Mesoamerica. Y aquí, como sabemos, podemos equiparar el concepto de cerro sagrado con el de pirámide a lo largo de Mesoamérica. The fire priests carried the torches up the steps of Templo Mayor to the shrine of the sun. Los sacerdotes ignios llevan las antorchas, suben las antorchas a través de la escalinata del templo mayor al templo del dios solar. Which is a replica of a concept of a primordial mountain. Lo cual es una réplica, un concepto de la montaña primordial o de la montaña de just like with the Huichol, it served as a stairway for the sun. Al igual que entre los huicholes, sirve como una escalinata que conduce hacia el cielo. As well as its birthplace. Asimismo como de su lugar de nacimiento. At the top of the pyramid, or in this case, at the top of the arch, would represent the zenith, the noon. Al igual que en la montaña o en la pirámide, lo que se representa es el cenit, el mediodía y el axis mundo. Some have argued that the steps represent the 13 divisions of daylight or 13 levels of heaven. Y es un concepto pan-mesoamericano que divide la luz solar o el cielo en 13 niveles. In this case, with the motif that we have in the Lower Pecos, part of this design was lost,
but we have 6 steps up one side and 6 up the other. En el caso del mural de Lower Pecos, se perdió un pequeño fragmento, pero lo que tenemos en realidad son 6 escalones de un lado y 6 del otro. With the center being 13. Y si incluimos al centro, tenemos el número 13. The center part also representing the axis mundi. La parte central representa también el axis mundi. An interesting thing occurs at the equinox of this site. Algo interesante ocurre en este sitio durante el equinoccio. I was never one to pay attention at all to anything like light and shadow and the effect of that on murals. Antes nunca había puesto atención a los efectos que puede producir la luz y los cambios de la luz en los murales. I just happened to go to this site on the fall equinox at sunset. Sin embargo, ocurrió que asistí a este lugar durante el equinoccio de otoño y entonces pude observar con claridad este fenómeno. And as I was climbing into the site, what I saw was that the motif that I had identified as the birthplace of the sun was illuminated. Y lo que descubrí es precisamente que este motivo que yo había identificado como el cerro del amanecer estaba iluminado justamente en esa fecha. And when I returned at another equinox, I noticed that the sun actually climbs up each step on one side and then up the other side. And once it's covered the entire, then it covers the entire arch. Volví a asistir en otro equinoccio para observar en detalle el fenómeno. Descubrí cómo el sol primero subía por un lado, luego por el otro y luego iluminaba toda la figura. But the remainder of the panel stays in shadow. Y el resto del panel se mantiene en la sombra o en la oscuridad. So now we need to look at what's happening at this location. If we have the combining of the black line and the white line and the arch all happening in this location, what's occurring at the top of that arch? Ok, ahora vamos a unir estos aspectos y ver qué pasa cuando los conectamos entre sí y observamos qué es lo que está pasando en la cima del Cerro del Amanecer. And what we find is a small antlered anthropomorphic figure. Y lo que encontramos es una figura antropomorfa con cuernos de venado. And this deity or this figure has or possesses attributes associated with the god of fire. Y esta figura o deidad tiene atributos que están asociados al dios del fuego, Of the sun and time, or the god of time. al sol y al dios del tiempo. So we will discuss each of these attributes here as I go on. Y ahora vamos a discutir cada uno de esos atributos mientras avanzo en la explicación. Shutikudli is the father of all the deities. He's located at the heart of the cosmos. He's associated with the birth of the sun, and he provides fuel to fuel the sun, fire to fuel the sunrise and put time into motion. Shutikudli es el padre de todas las deidades, está localizada en el corazón del cosmos, está asociada con el nacimiento del sol, provee de fuego para alimentar al sol y ponerlo en movimiento. And this is the same as the Huichol deity Tatiwari. Y esto es exactamente lo mismo que la deidad de los huicholes Tatiwari. The way that the artists produced this mural, La manera en la cual los artistas produjeron este mural placed this figure at all 3 levels of the cosmos. ubicaron esta figura en los 3 niveles cósmicos, en un sentido vertical, obviamente. They painted the black paint first, Pintaron primero el negro and you can see the little black dots, y pueden observar los pequeños puntos negros, the eyes, los ojos, paraphernalia, la parafernalia and the central design that goes down the middle of the body. y el diseño central que atraviesa todo el cuerpo. They then applied the red of the crenellated arch,
Después aplicaron el rojo del arco. That overlays the black of the figure as well as the black line. Esto va encima tanto del negro de la figura como de la línea. They then applied the red paint of the antlered anthropomorph. Después aplicaron el rojo de la figura antropomorfa con cuernos. And that red paint covers the black line. Y esa pintura roja cubre la línea negra. And it also covers the black of the arch. Y también cubre la zona negra del arco. They then applied the yellow paint, Después aplicaron la pintura amarilla, which overlaid the red and the black of the antlered figure. la cual se sobrepone al rojo y al negro de la figura. At this point, he is sandwiched into the arch. De esta manera está entre las dos capas que componen el arco. And then finally they added the white line. Y finalmente agregaron la línea blanca. So he's totally interwoven into the design that's been identified as the portal through which the sun would have been born. Y de esta manera está totalmente integrado con la zona que sería el portal de donde surgió el sol. And that white line that we discussed as being the umbilical cord that connects the people with the deities stops with him. Y esa línea blanca que dijimos que era el cordón umbilical que unía a toda la gente, se detiene en esa figura. It enters into that portal at the top. Entra en ese portal que está en la cima. So the attributes of this figure go on. According to Seller and the Codex Vaticanus, deer antlers portray on the head of the fire god denote his flames. De acuerdo con Seller, la cornamenta del venado se representa sobre la cabeza del dios del fuego y denota sus flamas. And we noted the same thing with Tatewari. Y sabemos que ocurre lo mismo con Tatewari. But there's something interesting about this figure that adds a little bit more interest. Pero hay algo más que está incluido en esta figura que le agrega interés. Remember, I said that everything carries meaning. Recuerden que he estado insistiendo en que todo conlleva significado. We found that the artists of these murals used, typically everything was balanced. In other words, if you have 3 fingers on one hand, you have 3 on the other, or you have an antler rack, it should be equal 5 times and 5 times. But in this case, he has 9 antler times. Hemos visto que por lo general todos los elementos formales son equivalentes de manera bilateral y hay el mismo número de un lado que de otro, pero en este caso lo que tenemos son 9 puntas de la cornamenta. It's fun to look back at some of my early work when I first started drawing these, because I put 5 on each side because I wanted to make it balanced. Sometimes we add things when we're not very careful. Y lo que le llama la atención es que en las primeras etapas de su investigación ella se había equivocado y había colocado 5 y 5 puntas. Y esto ocurre cuando no ponemos atención a lo que estamos observando y tenemos una idea fija. But the interesting thing is that Xuticutli is patron of the ninth day sign Atl, or water. Lo que llama la atención es que justamente Xuticutli es el patrón del día 9 del agua. And as with the Huichol, and I don't know if I was able to speak about it yesterday, but the ancestor brings the water up from the underworld attached to his antlers. Y en el caso de los huicholes lo que observamos es que este dios es el portador del agua desde el inframundo y lo lleva con sus cuernos, es en sus cuernos en los que lo porta. At first I thought this was just coincidence, but as we go on you'll see that there's a lot of numerology throughout this panel. En un principio pensé que esto era una mera coincidencia, pero conforme avancé en el análisis del panel me di cuenta que el aspecto numerológico era sumamente significativo.
Also attached to this figure are these impaled figures that resemble centipedes. Asociados a esta figura también encontramos estos 100 pies que están directamente asociados a él. In Mesoamerican thought, centipedes were expressions of solar fire and entryway into the underworld. En las antiguas creencias mesoamericanas, los 100 pies eran expresiones del fuego solar y de las entradas al inframundo. It's deeply rooted, a symbol of resurrection. Es un símbolo muy enraizado de la resurrección And the daily emergence of the sun from the underworld. y de la emergencia diaria del sol del inframundo. And as we saw yesterday, for the Huichol, the centipede is very much associated or directly linked with the time that the primordial ancestors emerged from the underworld at the birth of the sun. Y de la misma manera como vimos ayer en el caso de los huicholes, este animal está asociado precisamente con el origen primordial del sol y de los ancestros que dieron nacimiento al sol. So we return to this idea of the rope of sustenance, or this umbilical cord, in which the sacrifices flow through the umbilical cord to the sun so that it can be given birth. And here, as I said before, we have the white line and the black line come together specifically at the location of this one figure, this very important figure. Y hemos visto que esa línea blanca en tanto cordón umbilical une el curso sacrificial para que se dé el nacimiento del sol, y en este caso particular la línea negra termina justamente donde comienza esta figura con cuernos de venado en la cabeza. During the Nawa festival of the rising sun, the son of the sun is sacrificed. Durante la fiesta del sol naciente, el hijo del sol es sacrificado. I can't even begin to pronounce that word. La Kashipewalitzli. I'm glad you went slowly because I did. Okay, there's a rope of sustenance that's tied around the waist of the sacrificial victim and then tethered to a metaphorical hole in the earth located at the center of a round sun disk on top of the temple of the sun. Existe una cuerda de sustento que está atada alrededor de su cintura, de la cintura de la víctima sacrificial, y está en un sentido metafórico integrado al hoyo en la tierra que se localiza en el centro de un disco solar que se encuentra encima del templo del sol, en la cima del templo del sol. Okay. And as I said before, that's a rope of sustenance. It's a metaphorical umbilical cord. And if you'll remember, each of our figures that I've argued, I'm saying that they're representations of the fire priests who themselves are the sacrifices so that the son will be born. Y entonces hay un equivalente entre esta cuerda del sustento y el cordón umbilical que une a estos ancestros que se sacrifican para dar origen al sol. And they are all linked to the figure that I've identified as the sun god and the fire god. Y están todos unidos o vinculados con la figura que yo estoy identificando como el dios solar o dios del fuego. It's exactly at that location that time is put into motion. Es exactamente en ese tiempo, en ese momento que el sol es puesto en movimiento. So if this direction to the left here is the east, then we will operate on the assumption that the other side is the west. Si entonces pensamos que la ubicación del cerro del amanecer está en el este, entonces vemos que esta otra figura que está en el lado opuesto representa el oeste. And you'll remember, as I shared yesterday, that we need to not think of right and left from our perspective, but from the perspective of the actors on the stage, which are the paintings. Y entonces recuerdo lo que señalé ayer, que no debemos de pensar en el lado izquierdo y en el lado derecho como el nuestro, desde el cual nosotros observamos el mural, sino exactamente al revés, desde el punto de vista de los actores que están representados en el propio mural. It took me forever to get that through my head.
me tardé muchísimo en llegar a esa conclusión. Okay, so let's explore this very unusual motif that's located in the West. Bien, ahora exploraremos este extraño motivo que está representado en el oeste. The Nahua considered the sun to be a mighty warrior that daily fought the forces of darkness, a battle that he lost each sunset when he falls into the land of black and red. Si recordamos en el mito solar, el sol es un guerrero que pelea con las estrellas en una batalla que pierde en el ocaso y que tiene que volver a ganar para volver a salir por el este. So if we consider the number system again, something interesting happens with this figure. There are 6 lobes that go across the top and 3 across the bottom. Si penetramos en el asunto de la numerología, vamos a descubrir que hay 6 elementos en la parte superior y 3 en la inferior, y si los sumamos nos dan 9. And for the day names, the 6th day is equated with death, and the 3rd with house or cave in darkness. Y entonces el sexto día está asociado a la muerte, el tercero a la casa o la cueva de la oscuridad. And although I'm very bad at math, as Julio knows, I can add 3 plus 6 and it equals 9. Y como yo sé, Carolyn es muy mala para las matemáticas, pero eso no le impide que hace sumar 6 y 3 da 9. And of course the 9th day is equated with water in the underworld. Y por lo cual la suma, que es el 9, equivale al agua o el inframundo. And in this mural there's only one location where we have a water seat. Y en este mural solamente hay un punto en el cual podemos encontrar una fuente de agua. And it just so happens that it is right on top of this particular motif. Y lo curioso es que se encuentra exactamente encima de este motivo. When Nana Watson threw himself into the fire, Nana Watson threw himself into the fire to be resurrected as the sun, and this was reenacted through the new fire ceremony every 52 years. Como recordamos, Nana Watson se arrojó a sí mismo en el fuego para resucitar en la forma del sol, y este evento es reactualizado a través de la ceremonia del fuego cada 52 años. So the fire priests painted black and penance snaked their way from the house or place of blackness to the shrine of the sun god. De modo que los sacerdotes pintados de negro como penitentes se arrastraban como serpientes en su camino desde la casa o lugar de la oscuridad al templo del sol. But guess what we have over in this section? Y ya adivinen qué es lo que tenemos en esta sección. We have a figure plummeting down into this motif. Encontramos una figura que está cayendo de cabeza hacia este motivo. This figure is impaled. Esta figura está empalada. And its head is a black mask surrounded by a yellow disc. Y esta figura tiene una máscara negra rodeada de un disco amarillo con puntos rojos. Okay. This is very similar to the idea of the black mirror of the lunar sun. Esta idea es muy semejante a el espejo negro del sol negro. Carolyn writes that what we see in the afternoon as the sun sets in the west is only the true sun's reflection in Tezcatlipoca's black mirror. Y entonces lo que vemos al atardecer es el propio reflejo del sol cayendo en el lugar de Tezcatlipoca, o reflejado en el espejo de Tezcatlipoca, perdón. This figure that's plummeting down into this motif is surrounded by 32 black dots. Esta figura que está cayendo está rodeada de 32 puntos negros. And also 13 L shapes. Y 13 líneas en forma de L. I'm not sure if the L shapes represent atlatls loaded with darts or if they're fireboards with drills. No está segura si representan proyectiles de atlatls
fire drills. You know, the fireboard with the drill. Ah, ok, los palos para producir fuego. But one of these black dots was what was converted into the mask of this figure. Y curiosamente uno de estos puntos se convierte en la máscara de la figura. According to the myth, Tezcatlipoca changed himself into Mixcoatl and honored the gods by lighting a multitude of fires using his fire drill. De acuerdo con el mito, Tezcatlipoca se transformó a sí mismo en Mixcoatl y honró a los dioses iluminando una multitud de fuegos usando precisamente su palo para producir fuego. The world, however, remained in total darkness, and the only light that they had that came from the fires, which were stars created by Tezcatlipoca and Mixcoatl. El mundo, sin embargo, permaneció en la oscuridad y la única luz que existía venía de los fuegos que eran las estrellas creadas por Tezcatlipoca y Mixcoatl. And of course, stars being cold and associated with the night are portrayed as black. I'm sorry. Stars are cold, equated with the color black. Y las estrellas son frías y equivalen al negro. And it was, of course, in the year 13 Reed that the gods created a sun to illuminate the earth. Y en el año 13 Caña, los dioses crearon el sol para iluminar la tierra. So again, is there a coincidence that we have these 13 L shapes that surround the black figures that I've identified as stars? Possibly. Y entonces ella se pregunta si es casualidad que existen estas tres líneas en forma de L que están asociadas a esta figura. Nawa star gods, particularly Mixcoatl, are portrayed wearing black stellar masks. Los dioses nahuas estelares, particularmente Mixcoatl, son representados usando máscaras negras estelares. Mixcoatl was also portrayed with red stripes running vertically down his white body. Y también Mixcoatl se le representa con líneas negras que atraviesan de manera vertical su cuerpo blanco. And when this figure was portrayed, the one that you see here, it was originally painted with red stripes that go down the body and the black mask. Y originalmente cuando esta figura fue representada, se le pusieron esas rayas blancas y la máscara. But we should continue to look at other figures that are found in association with this particular figure. Pero debemos continuar viendo que otras figuras están asociadas con esta en particular. The left foot of an upside-down figure has one of the L shapes touching that left foot. Una de las figuras que está cayendo tiene su pie izquierdo en contacto con una de las líneas en forma de L. And another one of the L shapes touches the spear that's impaling it. Y otra de las figuras en L toca el proyectil que tiene clavado. In other words, it's at the beginning or the end of that circle of L shapes. En un sentido está al principio o al final de todo ese conjunto de formas en L. This particular figure also has a five-pronged yellow comb that's superimposing its body. Sobre esta figura se sobreimpone un elemento en forma de peine de color amarillo. And in the Aztec Venus iconography, 5 radiating elements allude to the fiveness of Venus implicit in the Venus almanac's 5 synodic periods. Y en la iconografía del planeta Venus, estos 5 rayos equivalen a sus 5 periodos sinódicos. And the motif that overlays this upside-down figure resembles one of the symbols for the number 5. Y este motivo que se le sobrepone se parece al motivo que representa el 5. So I think that this upside-down figure that is preceding the falling figure represents Venus. Por lo cual pienso que esta figura que está cayendo representa a Venus. But there's another aspect to it that's very interesting. It also has what may be a quadruped on overlaying its body painted in yellow.
Y tiene un atributo más, que es un cuadrúpedo que se sobrepone a su cuerpo. And Xolotl is the evening star, is perceived as the dog who conducts the sun into the underworld at dusk. Y como sabemos, Xolotl es la estrella del amanecer, que es percibido como el perro que conduce al sol hacia el inframundo en el atardecer. I really wish I could tell for sure if this is a dog or what type of quadruped, but I just can't tell. Me gustaría poder estar segura de que este elemento representa un perro, pero no lo puedo afirmar con certeza. But in the Florentine Codex it says that a yellow dog carries the souls of the dead across the place of 9 waters into the underworld. Pero en el código florentino podemos leer que un perro amarillo lleva a las almas de los muertos a través del lugar de las 9 aguas hacia dentro del inframundo. So here we have in the mural the water seat, the symbol for the number 9, also death house, the sun descending along with Venus, with possibly the yellow dog, as well as the symbol for the number 5. Y entonces aquí, como pueden ver, encontramos todos los elementos del agua, los números, el perro amarillo. And again, as I pointed out, I think it's interesting the location of this L shape touching the left foot of this upside down figure, and the other L shape touching the spear that's impaling it. Y como señalé, me parece que es interesante que esa figura en él toca el pie de la figura y la otra toca el proyectil que le está atravesando. And if we explore that a little further with the numerology, according to Cecilia, okay. Si exploramos eso más allá de acuerdo con la numerología, when 5 Venus periods have repeated 13 times, When five Venus periods have repeated 13 times, the final day coincides with both the end of the tonal Boali and the 52-year cycle. Cuando 5 periodos venusinos se han repetido 13 veces, el día final coincide tanto con el fin del tonal Boali como con el ciclo de 52 años del ciclo mexica. So is it possible that what we are looking at here are the 5 Venus periods repeated 13 times? Y es probable que lo que estamos viendo aquí es precisamente eso, la repetición, los periodos de Venus que se han repetido 13 veces. An interesting thing happens here as well on the moon set and sunset on the winter solstice, or winter and summer solstice. This is actually showing the moon set, full moon setting on the winter solstice, and when it sets directly on this image that we've talked about. En el solsticio de invierno tenemos la puesta de la luna iluminando exactamente esta zona del mural. At the summer solstice, the sun sets on this image. También en el solsticio el sol se coloca sobre esta imagen. This is an incredible thing to witness because on a full moon, this panel is completely illuminated. You don't even need flash photography. Es impresionante lo que ocurre en este fenómeno porque con la luna llena todo el mural se ilumina y no hace falta utilizar otro dispositivo para iluminar o ver. Now, although I could go with an analysis of all the other figures that are in, not all of them, but the other 5, the other remaining black figures and their associated anthropomorphs, we're going to focus now only on one. Aunque podría haber seguido haciendo un análisis de cada una de las figuras, ahora lo que voy a pasar es al análisis de la figura blanca. Yeah, the one in which the site was named for. Gracias a la cual el sitio se le dio el nombre del chamán blanco. She faces due west. Ella está frente al oeste, de la cara al oeste. The figure is portrayed headless with a red band across the top. La figura está representada descabezada con una banda roja
en la zona del cuello. And S-shaped lines decorate her body. Figuras en forma de S decoran su cuerpo. And she carries paraphernalia with that same shape. Y lleva consigo parafernalia que tiene esa misma forma. This figure shares many attributes with the moon goddess. Esta figura comparte muchos atributos con la diosa lunar. She's headless, clothed in white, and associated with serpents, rain, and fecundity. Está descabezada y se asocia con la lluvia, la fecundidad y la sangre sacrificial. And las serpientes, in Nahua iconography, S-shaped lines denote serpents, rain, fecundity, and also sacrificial blood. En las tradiciones nahuas, estas figuras en forma de S se refieren a las serpientes, a la fecundidad y a la lluvia. And as we talked about yesterday, the Shonkuili that you see here, it of course is a symbol for rain. Y como sabemos, el símbolo del Shonkuili que aparece aquí está asociado a la lluvia. As it also is among the Huichol. Tal como ocurre con los huicholes, y ahí lo que vemos en la imagen son panes hechos por los huicholes en esa forma para la ceremonia de la lluvia. The artist of the Codex Borgia painted a red band with the neck to indicate where the head was severed. En el Códice Borgia vemos que la diosa de la luna aparece presentada con una cuerda roja o con un elemento rojo alrededor de su cuello que está indicando que fue decapitada. Similar to the one that we have here. Similar a la que tenemos aquí. But an interesting thing happens at this site at sunset on the winter solstice. Y sin embargo un fenómeno muy particular ocurre en este sitio cuando el sol se pone en el solsticio de invierno. The sun will continue to climb up the sheltered wall until it reaches the head of the moon goddess. El sol va subiendo hasta que finalmente se coloca exactamente en la posición del cuello de esta figura. It moves no further. Y ya no sigue subiendo. And it's exact to the point at which you can even see here a little bit of shadow that comes down and runs alongside the red band. Y se coloca exactamente coincidiendo con la banda roja. Is that a coincidence? ¿Esa es una coincidencia? There are so many that continue throughout this entire mural. I could talk about characters that resemble Ishpapalotl, including the numerology associated with her, the Lord of Dawn. There's just the Earth Goddess with the 3 hearthstones. It's just remarkable. It's just remarkable. Dice que podría continuar estableciendo de manera sistemática las correspondencias con distintas deidades nahuas. En esta ocasión no es posible. Yeah. It was not what I expected to find. Y no era lo que ella esperaba encontrar. Es decir, no era una idea fija que ella tenía de antemano, sino fue algo que fue descubriendo en el proceso de investigación. I think as opposed to being someone who was looking for these things to be there, I reached the point where I didn't want to find anything else. Y si hubiera tenido la intención desde un principio de hacerlo, no hubiera encontrado eso. Yeah. But what I've come to the conclusion is that the White Shaman mural is a graphic manifestation of ancient interrelated ideas traditionally associated with complex agricultural societies in Mesoamerica. Y llegué a la conclusión de lo que este mural representaba era manifestaciones gráficas de ideas muy antiguas interrelacionadas tradicionalmente que se asocian con el complejo agrícola de las sociedades mesoamericanas. Agregaría, porque ella ya lo ha dicho, entre sus versiones más antiguas. It's an archaic codex detailing sophisticated cosmological and mythological concepts through a graphic vocabulary. Es un códice arcaico que detalla conceptos mitológicos y cosmológicos sumamente sofisticados a través de un vocabulario gráfico. And it relates a myth that later was recounted by the Huichol and the Nahua. Y relata un mito que luego ha sido contado múltiples veces por los huicholes y por los nahuas antiguos.
Lopez Austin wrote that despite differences among Mesoamerican religions, he has identified a conceptual basis, a hard nucleus, an archaic core that they all share, the elements of which were very resistant to historical change. They were almost unchangeable. Y entonces cita a Lopez Austin, quien señala que a pesar de los cambios podemos encontrar un núcleo duro, un núcleo sumamente antiguo que aparece y que resiste al cambio histórico y que es casi intransformable o He was right. Sí, él tenía razón. We have identified these elements of the core in the archaic murals of the Lower Pecos. Tenía razón López Austin, hemos encontrado estas manifestaciones más antiguas en el arte del arcaico que pertenece al estilo Lower Pecos. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, de nuevo vamos a abrir un periodo para establecer comunicación con el auditorio y si quieren hacer observaciones, preguntas, críticas, etcétera, la doctora está abierta a recibir todo tipo de comentarios que son muy importantes para ella, para poner a prueba su hipótesis y su aproximación a la interpretación. Araceli. Dos comentarios nada más en general. Aunque en nuestra región, el centro y sur de Nuevo León, no tenemos mucha cultura, pero sí hay algunos gráficos parecidos. Lo que me llama la atención en este caso, no sé si en algunos otros sitios estaban aplicando una capa sacrificial blanca por lo general y sobre ella motivos en general negros y rojos. No veo que en este caso se haya aplicado esa capa, porque habla nada más de la pared limpia antes de que se empezara a aplicar. No sé si en otros sitios tienen ese rasgo, que para nosotros es más o menos común. She says that in the case of the rock art in the state of Nuevo León, they didn't have the bare rock wall to paint, but before painting there was applied white, red and black paint before doing the rock art. Wow. And she's asking if there's any example Yes, we have examples where they have prepared the canvas with red paint or some color of paint, and I think that's very significant. I don't really fully understand what yet. Dice que sí, que hay algunos casos donde los muros primero fueron preparados con una pintura roja, que todavía no sabe lo que significa, pero que sí hay casos en este estilo donde antes de pintar el muro fue preparado con un pigmento rojo. Nada más a manera de ilustración, actualmente todavía en la página de Lina, nuestra página, hay una sección en donde están disponiendo imágenes y una información mínima sobre muchos de los códices antiguos, ya españoles, que estuvieron en exhibición varios meses en el Museo Antropológico. Por si quiere consultarlo, todavía está disponible en la página de Lina. Okay. She's telling that you can still look out in the internet a page from the INA on the codex. Yes. Because, as I told you, there was very recently a very big exhibition of codex in the National Museum of Anthropology. So if you want to look at it, it's still there. I would very much like to. The parallels, as I said, I wish I could have gone on and on because there are so many. We need to research this more. What does this mean? What are the implications? Dice que podría haber seguido hablando de estos paralelos y se pregunta qué es lo que significan y hacia dónde tenemos que seguir la investigación. ¿Alguien más? No?
Ella estaba esperando que le lanzaran jitomates y que no es cierto, o que esté equivocada. Well, maybe you explained it too fast for me, but the Venus representation, Yes. you indicate that it has a phalo, un phalo? No. No. Ah, sorry. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, bien, pues entonces vamos a dar por terminada la sesión y agradecemos su presencia. El día de mañana en el Instituto de Investigaciones Estéticas a las 5 de la tarde se va a presentar la ponencia, pero con un enfoque específico para describir todo el proceso de elaboración pictórico, poniendo el acento en los aspectos pictóricos, compositivos, artísticos y construcción de las figuras. Entonces están cordialmente invitados, y también para desarrollar algunos de los elementos interpretativos que nos expusieron en las dos conferencias del día de ayer y del día de hoy. Les agradecemos mucho su presencia y pues los invitamos para el día de mañana. Thank you. Muchas gracias.